Bueno, un cordial saludo a todos. En este tutorial vamos a enseñar cómo realizar entonces el backend de nuestro proyecto en PHP para irlo teniendo listo para luego unificarlo al Angular y poder obviamente empezar a trabajar como tal con nuestro backend. Lo primero que vamos a hacer, entonces como venía diciendo, entonces vamos a empezar a hacer el backend como tal en PHP. En este video vamos a hacer el backend no solamente para consultar, sino también para insertar, editar, eliminar y de pronto alguna consulta. Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que ustedes tienen que tener su base de datos ya montada en MySQL. Esta parte yo no la voy a explicar porque en evidencias pasadas ustedes ya tienen que haber montado su base de datos, y si no la han montado pues es importante que la monten. Creo que esto ya debería estar montado, entonces ya es importante como tal que lo tengan. Entonces yo voy a partir de que la base de datos ya está creada y montada obviamente en el servidor SAM. Entonces, ya estando aquí, me voy a ir a mi proyecto, obviamente el que venimos trabajando en Angular. Me voy a venir a la carpeta app, aquí entre la carpeta app, y entre la carpeta app voy a crear una carpeta nueva, la cual voy a llamar PHP. Ahí voy a crear la carpetica. Esa carpeta llamada PHP, esa carpeta llamada PHP, voy a crear un nuevo archivo. Ese nuevo archivo lo voy a llamar conexión.php, así lo voy a llamar, conexión.php. ¿Qué va a tener este archivo conexión.php? Lo primero, pues voy a abrir PHP para empezar a trabajar con PHP. ¿Qué va a tener este archivo llamado PHP? Entonces, en este caso, este archivo va a tener, vamos a crearle una variable llamada servidor, variable llamada servidor, y acá le va a decir que el servidor pues está localmente, le va a decir localhost, es porque estamos trabajando en el SAM y el servidor está localmente. Luego vamos a crear una variable llamada usuario o user, como la quieran llamar ustedes, una variable llamada usuario, y acá digamos que el usuario que vamos a manejar, que maneja el SAM, es el usuario root, porque estamos de una manera local. Como estamos trabajando en SAM, entonces vamos a manejar, el SAM maneja una clave que en estos momentos es vacía, no maneja clave, entonces no hay ningún problema. Y por último le vamos a decir que la base de datos, aquí le vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos, que en este caso mi base de datos se llama almacén, así se llama mi base de datos. Entonces aquí le voy a colocar almacén. Ya cuando tenemos ahí mi base de datos, voy a crear una variable llamada conexión, y en esta variable conexión vamos a decirle MySQLite, ¿cierto? Connect, y le vamos a decir, entonces le vamos a mandar el servidor, le vamos a mandar el usuario y le vamos a mandar la clave, ¿sí? Entonces eso es para que se conecte a nuestro servidor. Si algo sale mal, pues que nos salga un anuncio que nos diga no se conectó a MySQL. Eso es lo que le vamos a decir que nos saque si algo sale mal. Y por último le vamos a decir acá MySQLite select debug, le vamos a mandar la conexión y le vamos a mandar el nombre de la base de datos. Y si algo sale mal, pues le vamos a decir que nos diga no encontró la base de datos. Y con esto creamos nuestro archivo de conexión. Obviamente lo guardamos y lo dejamos allí. Listo, y allí terminaría nuestro archivo de conexión. Ya no vamos a necesitar más del archivo de conexión, entonces lo dejamos allí quietico. Ahora, como ustedes observan, en nuestra base de datos yo voy a tener varios módulos: cliente, compras, producto, usuarios, proveedores, ventas, entre otros. Yo voy a crear esos productos. En este caso voy a empezar, para el ejemplo, voy a empezar con usuarios y voy a seguir con producto. Voy a, digamos, a trabajar con estos dos. Voy a trabajar con productos y voy a trabajar con usuarios. Entonces voy a crear, digamos, yo miro acá producto,
vamos a trabajar primero con usuarios y vamos a crear el backend para los dos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, producto o usuario me dice que tiene el nombre, ¿cierto? El usuario, la contraseña y el tipo, ¿cierto? Tenemos esa información para, como tal, el usuario. Entonces, resulta, porque la llave pues está autoincrementada, entonces esta automáticamente se autoincrementa. Entonces estos son los que de pronto en este momento me interesan. Entonces eso es lo que voy a, digamos, voy a cambiar porque me gusta más que se llame clave, me gusta más el nombre clave, es más cortico y más sencillo de manejar. Bueno, entonces esto es lo que tenemos, ¿cierto? Como tal en nuestro código, en nuestra base de datos. Entonces vamos a crear este módulo de usuario. Entonces lo primero que yo hago acá, me devuelvo a PHP, voy y creo una nueva carpeta y la voy a llamar usuario. En esta carpeta usuario de PHP voy a crear todo el backend para el módulo, de usuario. Dentro de la carpeta usuario creo un nuevo archivo y lo voy a llamar consulta. Esta consulta es la que me va a encargar de hacer todas las consultas, sí, a los usuarios de PHP. Entonces voy a empezar. ¿Cierto? Y voy a decirle acá, en este caso, voy a copiar el siguiente código. Entonces la idea es copiar este código. Entonces vamos a explicar este código. Primero, las dos primeras líneas que dicen header, estas dos primeras líneas son para que obviamente Angular pueda acceder a este código PHP desde su frontend. Luego aquí en la línea 5, si ustedes observan, estoy llamando a la conexión. ¿Por qué estoy llamando a la conexión? Porque es la línea que hace que se conecte nuestro sitio a esa base de datos. Este es el archivo que hace que se conecte a la base de datos. Luego observen que viene la consulta. Entonces yo vengo acá y hago una consulta, le digo consultar toda la información de los usuarios y ordenarla por nombre. Eso es lo que le estoy diciendo allí, ordenar por nombre. Y luego al ejecutar esta consulta, la ejecuto con MySQL Query. Entonces le mando la conexión, le mando la consulta, ¿sí? Y esa información que consultó de los usuarios lo guardo en una variable llamada respuesta. Luego creo un vector que lo voy a arrancar vacío, arranco un vector de manera vacía. Y por último, hago una especie de bucle donde voy a llenar ese vector. Observen que aquí yo estoy llenando el vector. Estoy llenando el vector con la respuesta que obviamente me generó la consulta. Cuando termine de llenar el vector, ese vector lo va a convertir en JSON, porque Angular no lee información de vectores, él solamente lee el JSON. Entonces lo convierto a JSON y luego le mando esa información JSON, se la mando a Angular para que obviamente me la pueda consultar. Si todo esto está bien, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo venir acá a decir localhost, puedo buscar en este caso la página de Licorera, que la tengo aquí. Le digo CRC, aquí no me va a mostrar nada. Le digo, escribo acá la palabra app, y acá donde dice PHP, y le doy clic en usuario y luego en consulta, observen que me trae inmediatamente la información que hay en la base de datos y me la trae en formato JSON. Observen que me la trae en formato JSON. Si esto sucede es porque todo funcionó correctamente. ¿Listo? Entonces, y observen que es la información que yo tengo en esos momentos de los usuarios. Vamos a hacer ahorita lo mismo con producto. Nuevamente, vamos a hacer lo mismo. Voy a crear una carpeta en PHP llamada producto, o productos, como la quieran llamar, que es donde vamos a hacer el backend para productos, ¿cierto? Dentro de productos creo el archivo consulta, consulta.php, ¿sí? Y allí, pues como yo ya creé el de usuario, pues simplemente este mismo código me sirve. Entonces yo vengo y lo copio, lo pego acá, ¿cierto?
y que es lo único que va a cambiar, que simplemente voy a cambiar que me consulte los productos. Entonces miremos la base de datos, que me consulte el producto, la tabla llama producto, no productos, me consulte los productos y me lo organice en orden alfabético por el nombre. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces yo le voy a decir acá producto, y me quedó mal escrito, y yo lo organicé por nombre. Entonces acá le digo que no consultó a productos, y si en teoría todo funciona, cuando yo corra esto, si yo me devuelvo aquí, ¿cierto? Yo refresco, ustedes ven que aquí aparece producto, consulta, y ustedes ven que aquí me sale la información de los productos que están en la base de datos, ¿cierto? Entonces allí me sale toda esta información, que es la información que está aquí de estos productos. Entonces, si todo sale bien, él me va a mostrar la información en formato JSON. Con esto ya hemos creado el backend de consulta para productos y para usuario. Obviamente esto hay que irlo haciendo por cada uno de los módulos que obviamente tenemos. Ahora vamos a hacer el backend para insertar. Entonces vamos a empezar con usuario. Vamos a empezar acá con usuario. Vamos a hacer acá un nuevo archivo. Digamos que lo va a llamar insertar.php, y en ese de insertar vamos a copiar el siguiente código. Bueno, para el insertar es algo muy similar a lo que hicimos con consulta. Entonces vamos a tener las dos primeras líneas, pues son igual a lo que hicimos en consulta. Obviamente aquí vamos a tener algo diferente, ¿cierto? La diferencia vamos a compararlo con consulta. Observemos que aquí después de esas dos líneas en consulta requeríamos de una la conexión, acá no. Acá resulta que para insertar es porque estamos recibiendo una información y esa información la vamos a guardar en la base de datos. Entonces nosotros no estamos recibiendo esa información, entonces nosotros estamos recibiendo esa información, la estamos recibiendo en formato JSON. No se ven que nosotros eso lo recibimos en formato JSON. Y ese JSON luego tenemos que convertirlo en parámetros, lo tenemos que convertir en unos parámetros, ¿sí? Entonces cogemos ese JSON que recibimos, que nos va a mandar Angular, lo convertimos en parámetros, ahí sí llamamos la conexión y ahí sí hacemos el insertar. Entonces hacemos el insert, decimos insert en la tabla usuarios, ¿cierto? Insert en la tabla usuarios, en el campo nombre, usuario, clave y tipo, vamos a guardar los valores. Entonces acá vamos a decir parámetros nombre, parámetros usuario, en este caso el SHA-1 es la encriptación de la clave, entonces SHA-1 parámetros clave, porque la clave hay que encriptarla, y por último parámetros tipo, para que obviamente nos de obviamente esa información. Luego con MySQL Query guardo la información en la base de datos. Por último mando un mensaje de respuesta al Angular y ahí ya nos funcionaría. Pero como yo debo probar que en realidad el archivo me funcione, como yo debo probar que este archivo me funcione, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comentar temporalmente estas dos líneas, ¿sí? Voy a comentarlas temporalmente y voy a comentar esta línea del insert y voy a y si ustedes observan, yo tenía esta línea comentada. Esta línea, si ustedes observan, le estoy mandando los datos de manera directa, no lo estoy mandando por parámetros, lo estoy mandando de manera directa para ver si en realidad sí me está guardando la información en la base de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente voy a verificar cuántos usuarios tengo yo en la base de datos. En estos momentos tengo uno. Y si yo cojo y le doy acá, ¿cierto? Entonces yo le doy acá atrás, recordemos, nos vamos a usuario, insertar, observemos que acá inmediatamente me muestra, ok, datos grabados, y lo observan, aquí me muestra, ok, datos grabados. Y si yo voy y miro en mi base de datos, en usuarios, observemos que inmediatamente ya creo el usuario grabado, quiere decir que el código está funcionando correctamente. Entonces, como ya vi que funciona, pues obviamente lo descomento, descomento la de parámetros y obviamente descomento las otras dos líneas. Entonces ya sabemos que este archivo de insertar funciona. Si vamos a hacer la de productos, pues haríamos exactamente el mismo proceso, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el backend. Entonces voy a seguir con la parte de usuarios, vamos a hacer el backend con
en este caso también con usuario para editar y el eliminar. Para el eliminar voy a hacer el mismo procedimiento, entonces voy a crear la carpeta acá en usuario, le digo nuevo archivo, le voy a decir eliminar, eliminar.php, estando allí obviamente copio el código, entonces observemos el código, las dos primeras líneas siguen siendo igual, llamo a la conexión, luego le digo que vamos a borrar de la tabla de usuarios, vamos a borrar el ID de usuario. ¿De dónde lo voy a coger? Lo voy a coger de la URL, ¿sí? Porque le van a mandar la información por la URL. Y por último, con el MySQL Query, pues ejecuto la información, luego muestro un resultado donde dice que el artículo fue borrado, en este caso digamos el usuario borrado, ¿cierto? Usuario borrado, y por último pues obviamente eso lo vamos a usar en código en formato JSON. Entonces para poder probar el eliminar toca hacerlo de la siguiente manera. Entonces nos devolvemos, refresco acá, observen que acá aparece eliminar, me va a salir un error, pero ¿por qué? Porque yo tengo que mandarle el parámetro por la URL, entonces le voy a mandar un ID igual, entonces vamos a observar, vamos a borrar este usuario de prueba. Este usuario de prueba tiene el número 3, entonces acá por la ID le digo el 3, y si le doy enter, observemos que me dice que ok, el usuario está borrado. Y si yo vengo acá y refresco, vamos a observar que ese usuario ya no existe, quiere decir que el código funciona correctamente. Con el editar vamos a hacer exactamente lo mismo. Vengo a usuario, nuevo archivo, le digo editar. Recuerden que el editar es cuando vamos a cambiar alguna información del usuario o se va a actualizar la información en este caso del usuario. Entonces estando ahí en editar, pues lo copiamos el código. Entonces con el editar es muy similar al insertar. Él recibe unos parámetros en JSON, los que codifican los parámetros, llamamos la conexión, hacemos el update de la base de datos, ¿cierto? Y acá obviamente cada campo le corresponde su parámetro, donde el ID de usuario, pues obviamente debe corresponder al ID de usuario, se ejecuta y por último nos muestra un resultado. Si ustedes quieren hacer la prueba del editar, cojan esta línea, coméntenla y háganla de manera directa con parámetros directos y se van a dar cuenta que funciona correctamente. Entonces digamos que ahí hemos terminado de hacer todo el backend, en este caso de usuarios. Esto mismo que hicimos con editar, eliminar e insertar se debe hacer con los otros módulos, se debe hacer con todos los módulos, y obviamente cuando ustedes ya tengan todo este backend en todos los módulos armado, pues ahí sí ya procedemos a montar los servicios dentro de Angular. Y aquí finalizamos, digamos, no vamos a finalizar todavía. Entonces como ya hemos hecho cambios, pues obviamente tenemos que subir el repositorio, lo tenemos que subir a Git. Entonces no se nos olvide que tenemos que subir a Git. Entonces vuelve y juega, cogemos, le decimos give up, entonces vamos a la terminal, le ponemos give up, luego creamos el commit como siempre lo hemos hecho, entonces le vamos a decir acá que es 3.0 versión. Y luego obviamente decimos suba los cambios.
Y si vamos a nuestro repositorio de GIF, le damos acá en licorera, vamos a observar que en CDC, en nav, ya está copiada nuestra carpeta, ¿cierto?, de backend que ya acabamos de crear, ya está copiada. Y ahora vamos a crear el tag para crear la tercera versión. Entonces recordemos que aquí para crear el tag, entonces le vamos a decir el tag número 3.0, entonces aquí le decimos versión 3.0, y por último subimos los tabs, y no se nos olvide que pues tenemos que ir a GIF, ¿cierto? Acá en Release vamos a tabs, la versión 3.0, le creamos su release, licorera versión 3.0, entonces acá versión con plantilla y back. Publicar, y ya quedó nuestra nueva versión de la licorera 3.0. entonces ya vamos en la 3.0 y así vamos, digamos, avanzando en nuestras copias de seguridad.